le va? Hola, buenos días. Bueno, aquí nosotros, por supuesto, entendemos que esto era previsible, ¿no? La condena de Roberto Branto Ayala, pero por supuesto había que atravesar el juicio. Fueron 2 jornadas maratónicas, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, no tan previsible, digamos, porque había algunos elementos que eran necesarios demostrar en la causa. Claro. Obviamente que no era tan previsible. Más que nada, también por la defensa, él tenía su defensor y hacía hincapié en algunos elementos, y bueno, todo se transcurría en esos 2 días, como vos bien decís. ¿Cuál fue el planteo de la defensa? Porque me acuerdo que nosotros tuvimos entrevistar desde Sierra Chica a Branto Ayala, apenas detenido, y dijo, yo no estaba en ese lugar. ¿Qué fue lo que...? Claro, en realidad, obviamente tenés que partir de lo que pedía, digamos, la Fiscalía, que era el homicidio agravado por pertenecer la víctima, en este caso a Nelson Lilio, de una fuerza de seguridad, y a eso el efecto de lograr la impunidad, el robo agravado por el uso de arma de fuego, 2 hechos, uno consumado, que era a los choferes de la distribuidora Río Tala, Claro. digamos que se domicilia dicha empresa en Varadero, más allá del nombre, ¿no? Sí, Y el otro en tentativa, que fue cuando intentó robar el auto del señor Bali. Y claro, después eso estaba fue otra de las imputaciones, en Arnaldo. ahí había 2 de robo, digamos, y la otra es la aportación ilegal de arma de fuego considerada de guerra por la ley vigente. Claro. ¿Qué planteó la defensa? La defensa, obviamente, recuerden que Branto Ayala se había dado la fuga, es decir, lo encontraron Sí. 2 días más tarde. Bueno, no tenía el arma en ese momento, y bueno, nadie lo podía reconocer, porque en realidad ninguno le había visto la cara, porque tenía casco. Claro. Y después, bueno, obviamente el tema después cuando empieza a transitar por calle Arnaldo en contramano para darse a la fuga, bueno, con Brusone, que eso que es otro juicio que aparte Correcto. no tiene nada que ver, ¿sí? Recuerdo que el primer día, o sea, a las horas de cuando de su condición de prófugo, la justicia buscaba al hijo. Claro, al principio sí, pero bueno, después hubo testigos que fueron aportados obviamente a la causa que declaró el día lunes, donde claramente decía ese no es, Claro. y cuando lo detienen ahí dice ese es el que yo te decía que era, y bueno, no lo pudo individualizar, aparte Claro. bueno, había elementos para entender que era él por las lesiones que tenía, cuando se presenta en el hospital. Recuerden que también había cambiado su identidad, haciéndose pasar por Héctor Guillermo Barrios, Sí. que después se presenta también como testigo y que dice que obviamente que no es, Tal y cual. ahí obviamente se establece la identidad. Pero bueno, la defensa de Branto Ayala era puntualmente decir que él no estuvo en el lugar de los hechos, tratar de alguna forma de probar que la mayor cantidad de disparos había sido propinado tanto por Lencina como por Lilio, y que de la otra manera, bueno, se pudo probar, también se probó que el arma de Morel no disparó. Ajá. Es decir, que iba a estar la discusión entre Lencina y Branto Ayala, obviamente. Claro. Claro, porque yo recuerdo esos planteos que hacía en su momento cuando tenía al doctor Janmer como defensor, Ujú. Sí, sí. que en algún momento hasta puso en duda si acaso no había sido un arma de la policía que había... Claro, no, pero la verdad que fue impecable la labor de la Fiscalía, que es para destacar muchísimo, tanto del doctor Manso como el doctor Granda, que apoyó en el juicio. Excelente, la verdad que importante también la labor del jurado, que sinceramente fueron los que declararon la culpabilidad de Branto Ayala. Estaba En cuanto a previsto, los doctora, que pasaran alrededor de 150 y pico de testigos. ¿Cuántos pasaron finalmente? No, en realidad después, obviamente el tribunal instaba a que se baje la cantidad de testigos y que se pusieran de acuerdo las partes, para ver cuáles testigos llevaban y que eran necesarios Claro. en el proceso para evitar una extensión de 5 o 6 días, obviamente, ¿no? En esas circunstancias fue que se pudo... Si yo no recuerdo, más o menos creo que 30. Claro, alrededor de 30 fueron, sí. Sí, más o menos fueron los que yo en este momento no tengo tan presente, pero más o menos creo que sí, alrededor de 30 personas. ¿Cómo vio usted, doctora, la actitud del jurado mientras se desarrollaba el juicio?
No, porque el jurado es gente como uno, ¿no? No, ¿cómo? Que digo, el jurado es gente, ciudadano, es gente como uno. Exacto, el primer día se hace la selección, obviamente uno puede decir que personas, obviamente recusar, que así se hizo, tanto la defensa como la fiscalía, digamos, en este caso también el particular damnificado, que estaría representado por mí, y la defensa, es decir, hace la elección del jurado. Y ¿en qué consiste? Es decir, se recusa tal testigo al número tal, porque no sabemos la identidad, el número tal, número tal, número tal, y después entra nuevamente con los que quedan en el sorteo que lo hace el tribunal por a través de una computadora, obviamente, de un nomenclador. Claro. Y ahí queda el resto formado por 12 personas y 6 suplentes. Son 12 titulares y 6 suplentes. Exacto. Y generalmente... Vos me preguntaste, cómo lo vi durante el proceso, sumamente comprometido, es decir, muy atentos, prestando atención a cada uno de los testigos que se presentaban, y la verdad impecable, nunca los escuché quejarse de que se tengan que quedar tiempo, la verdad muy comprometido con el caso, muy comprometidos con cada una de las cosas, nunca nunca percibí que hayan estado distraídos, nada, impecable, para mí impecable. Fueron alrededor de 12 horas por día, digamos. Sí, fue largo. Y además esto, ¿no? El juicio por jurados tiene la particularidad de que para que haya una condena tiene que tener unanimidad. No, la unanimidad, la unanimidad se da en del caso de homicidio, claro. Que justamente fue 12-11 y no se logró esa unanimidad, pero sí en otro tipo de homicidio que estaba establecido, y todos declararon, la mayoría, creo que hubo uno que no votó a favor, después el resto sí, todos votaron para la condena. Claro. Y ahora, bueno, te quería comentar, bueno, es jurado de los hechos, obviamente. Sí. Está un juez ahí del tribunal que preside la sala, y ese es el juez del derecho, es decir, es el que va a orientar en el proceso ahí que se desarrolla de manera oral, digamos, y va a decir qué cosas sí, qué cosas no se pueden establecer desde el punto de vista jurídico, digamos, desde el punto de vista legal, obviamente, ¿no? Entonces, no es que estamos ahí con el jurado solo y que el jurado, hay un juez que es el juez del derecho, como quien dice, para que puedan entender, y el jurado es el juez de los hechos, es decir, es el que conforme su comportamiento como ciudadanos, aprecian una parte, digamos, de lo que es la parte probatoria que estaba ahí, y tiene la particularidad de que todo lo que se produce ahí es lo que ellos tienen que valorar. Obviamente que no tiene nada que ver con lo que dicen las personas en las redes sociales. No, claro. Tienen instrucciones, y que de hecho al final de todas las pruebas y de los alegatos, el juez del tribunal le dice cuáles son las instrucciones, es decir, todo lo que es, se le explica términos jurídicos que van a necesitar para resolver esta cuestión. Nos dijo el fiscal Marcelo Manso que el jueves que viene será la audiencia 14, de yo no sé si es 14 viernes o jueves, a ver, creo que es 12, sí, jueves. 14 viernes. No, no sé, viernes, 14 viernes. Sí, es viernes, sí. Es la conclusión del juicio, que es el tema de la pena, digamos. Claro. ¿Cómo se desarrolla esa denominada audiencia de cesura? No, ahí están las partes, ahí ya no interviene más el jurado. Y ahí, bueno, habrá que ver qué pena establece. Obviamente que nosotros siempre pedimos, vamos a pedir lo que corresponde conforme a la escala legal, y bueno, eso lo vamos a reservar para el momento, porque todavía no lo hablé con el doctor. Ayer terminamos, bueno, fue bastante arduo el trabajo, y la verdad que no hablamos más. Después de esto nos juntaremos seguramente a hablar el tema y ver qué es lo que efectivamente vamos a analizar y pedir, obviamente, ¿no? Claro. ¿Cómo lo vivió la familia? Estamos hablando con la abogada Marisa López Bravo, que es abogada patrocinante de la familia de Nelson Lilio, que fue como particular damnificada a esta instancia del juicio. Yo te corrijo, la mamá estaba presentada como particular damnificada con su esposo, es el papá de Nelson Lilio. Lamentablemente él fallece en el transcurso, obviamente, un tema de COVID lamentable, y lamentablemente no pudo estar en el proceso, solo estuve con la mamá en el proceso como particular damnificada. La hermana siguió todo el juicio
sentada en el fondo de la sala, alejada obviamente del jurado, con el cual no tiene que tener comunicación. Claro. Ya, ¿no? Me parece que las palabras sobran para saber o describir la pérdida de un hijo. Sí, es tremendo. Y lamentablemente en estas circunstancias es inconmensurable el dolor, y revivir cada uno de esos puntos en un juicio donde hasta Branto Ayala se toma el atrevimiento de decir, mire, va a decir unas palabras, no, yo le digo acá a la mamá que yo también soy padre, que a mí si lo hubiese pasado a mis hijos, yo también estaría mal, porque esto no es así, y yo no estuve en el hecho, yo soy inocente. O sea, hasta tuvo dijo sí, eso sí, en el sí. juicio, ¿no? Sí. La verdad que una templanza más allá del dolor y un comportamiento de persona de bien que no se puede describir con palabras, tiene la familia Lilio. Sí, pero ha transitado muchísimo dolor, no solo por la pérdida de este hijo, sino por la pérdida de un hijo anterior, el esposo, y ellos se mantienen con una templanza y una educación realmente poco visto, te digo sinceramente. Y han mantenido durante todos estos años siempre el norte respecto de que lo que pretendían era que se hiciera justicia, ¿no? Sí, desde ya. ¿Sintieron ayer, después de que el jurado estableció la condena, es decir, que la culpabilidad de Branto Ayala, que se había hecho justicia? Sí. Al principio por ahí ellos pensaban que tenía que existir unanimidad para ser imputado del homicidio, porque no lograban entender. Es una cuestión técnica, igual no viene al caso explicarla, pero no habían entendido. Se pensaba que se iba a generar la inocencia por no obtener la unanimidad. Pero no, claramente estaba establecida la culpabilidad en cada uno de los delitos. Esperemos que la pena realmente sea la que contempla. Hay una escala legal, obviamente, que a veces en esa escala uno pretendería que sea como las películas, que la persona muera dentro de la cárcel, en la cárcel, claro, hasta que no salga más. En realidad es así, porque sabemos muy bien cuál es el comportamiento en este caso de esta persona, porque ya está cumpliendo 18 años de pena, salió, robó, y yo creo que si sigue, si sale en un momento lo seguirá haciendo, claro, ¿no? Entonces uno que está del lado de la víctima, lo que pretenden es que la persona se quede ahí eternamente, y eso sería lo más razonable a la justicia que pide una madre, es decir, no tener más a su hijo, bueno, pudrirte en la cárcel. Yo no sé yo creo que a veces el sistema penal es muy benevolente con los detenidos, y esto por ahí hasta podría herir susceptibilidades con respecto a personas que tienen familiares detenidos, que no es mi intención, ¿no es cierto? Sí. Pero en realidad se piden muchísimos derechos, y está bien, está establecido por ley, es constitucional, nosotros tenemos disposiciones legales que acompañan, son personas, pero el que está afuera, que sufre la pérdida de una víctima, dice, pará, vos estás reclamando tus derechos, derechos a que te pongan en determinado lugar para no sufrir daños, porque, claro, porque como mataste a un policía, derecho, porque derecho a los medicamentos, todo, y la gente de afuera, las víctimas, las que pierden a sus hijos, porque esto es irremediable, es decir, más allá de que vos puedas tener una sentencia y todo, su hijo no está más. No, claro, no, Lilio, es irreparable el daño. Es irreparable, es un dolor inconmensurable, la pérdida de un hijo es inigualable a cualquier otro tipo de dolor. Uno siempre, la persona, yo no soy madre, ¿no? Pero sí me represento y me coloco en el lugar de las madres, porque de hecho fui hija, ¿no? Claro. Esto es así, digo fútbol, mi mamá ya no está, pero el tema es el siguiente: ¿cómo lo que vos pensás siempre es morir si tenés hijos antes de tus hijos? Por una cuestión natural, por el orden natural de las cosas. Lo que menos imaginás en esta circunstancia es que tu hijo acortado, porque Nelson es una persona joven, 27 años, es decir,
tenía toda una vida por delante, con sueños y proyectos, más allá de sus hermosas frases de que él dijo que daba todo por digamos, por proteger, que de hecho lo hizo así, ¿no es cierto? Porque claro, dio su vida en servicio, ni más ni menos. Dio su vida claro. en servicio, que creo que para él era lo más apreciado, ¿no? Y eso también alienta a su familia, porque sabemos que lo hizo con honor, digamos. Te pregunto, por último, Marisa, ¿cómo la viste a Laura Lencina, que estuvo así presente en el juicio también? Laura Lencina también le pasó exactamente lo mismo al principio, con el tema de la unanimidad y todo, y la vi desconsolada y alegre a la vez. Una persona que mezcla, esto es una apreciación personal, Sí. yo y creo que es lo que deberían preguntar a ella, que es la que va a poder realmente describir esa sensación, pero yo de afuera lo vi como una mezcla de dolor y alegría. Claro. Obviamente era su compañero, se veía el cariño, y lo que se pudo apreciar es eso, es como se hizo justicia. Ni siquiera se preocupaba por eso, porque obviamente ya no estaba imputado en el delito, ya no era que le echaran la culpa No, o lo que claro. fuese. Estaba ajeno a toda esta Pero también toda la carga emocional que tiene, ¿no? Exacto, Porque ellos imagínate que ella acompañó desde el dolor, digamos, que quedó ahí claro. también con la hermana de Nelson. Pero además, digo, bueno. se bajaron juntos a enfrentar una situación Sí, delictiva. Sí. Ella sí. vivió los hechos mucho más, es decir, traumático desde el punto de vista, ya te digo, de los hechos, porque estuvo ahí Claro. y vio a su compañero herido y bueno, obviamente la pérdida de su compañero de trabajo. Aparte como era Nelson, yo lo conocí, perdón, en su momento, una persona tan buena, tan dulce, una sonrisa de oreja a oreja, siempre me acuerdo de eso. Tenía una sonrisa que pocas veces la vi en las personas. Y también era una persona que una sed de justicia. Sí. En su momento habían llevado por delante a su hermano, lo habían matado en un accidente de tránsito y él también en eso acompañaba y era de preguntar, quería saber. Era una persona que, no sé, la verdad, toda la familia, porque yo te podía llegar a decir desde la abuelita hasta, claro. no todos. Claro. La verdad que los he acompañado durante todo ese tiempo y ya me despojo del rol de abogada, es decir, a mí me era muy difícil hacer los alegatos en ese momento, gracias a Dios la Fiscalía es la que, digamos, hace los alegatos al principio, pero yo quería mostrarle al jurado quién era Nelson Lilio. Claro. De hecho, imagínate que todo el transcurso del proceso se hablaba de Nelson y el jurado no conocía no, claro, no sabía de quién su cara, estaba hablando. así que le dije a la mamá que me diera un cuadro con la foto de Nelson para mostrárselo al jurado, porque es muy difícil representarse en un jurado quién era Nelson. Claro. Entonces la forma de por ahí mostrarle al jurado quién era Nelson era a través de una fotografía, porque ellos solamente podían apreciar lo que se daba en el juicio, nadie le podía mostrar el expediente a ellos, ni cómo era una foto, No, nada. claro. Entonces en esas circunstancias Sé que cuando, dentro de los alegatos pude mostrar. cuando le tocó hacer los alegatos fue con el cuadro, se los mostró, les contó quién era Nelson Lilio, la edad que tenía, los sueños que tenía, por qué había sido policía, quién era su familia. No, tanto de eso no, porque obviamente corría riesgo que me pudieran decir que no le importaba cuidado, pero sí mostrar que era Nelson. Bueno. Que era Nelson y terminar con la frase que él había dicho pidiendo justicia. Creo que bueno, como dijimos, doctora López Bravo, el daño es irreparable, el dolor de la familia es inconmensurable, pero ayer terminó un proceso, o va a terminar la semana que viene cuando den el monto de la pena, pero de alguna manera digamos, uno puede sentir que al menos el crimen no quedó impune, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Yo temía mucho por el tema del homicidio, como digamos, era una cuestión que es cierto, podía discutirse de la cantidad de proyectiles, de vainas, en realidad malas vainas era una cuestión que estaba ahí para, digamos, analizarse a través del peritaje que se había realizado y todo, a través de prefectura, ¿no? Claro. Pero bueno, yo destaco enormemente la tarea de la Fiscalía, impecable, la verdad, impecable.
Doctora López Bravo, le agradezco muchísimo la comunicación esta mañana. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día, hasta luego. Igualmente, gracias. La doctora Marisa López Bravo fue abogada patrocinada.